Agradezco. Papá. No, está prendido. Hola, hola. Ahí sí sale, ¿no? ¿Verdad? ¿Sí? Bueno, muy agradecido al Señor de poder verles otra vez y compartir este tiempo. Tema complicado. Levanten las manos los que se consideran desordenados. A ver. Gracias, hermano, porque si no, no sé a quién le voy a hablar yo hoy día. Yo pensé que me iba a hablar a mí mismo. Pero bueno, este es un tema que a mí me toca muy de cerca. Las chicas casi no levantan la mano. ¿Será que son todas ordenadas? ¿Ah? Algunas levantaron la mano. Sí. Yo les voy a decir una cosa. Es un problema el tema de las visitas pastorales. ¿Saben las veces que me ha tocado ir a la casa de algún hermano y la hermana que me recibe dice, ay, hermano Basilio, disculpe el desorden? ¿Pasa o no pasa? Antes de decirte hola ya te está pidiendo disculpas por el desorden. ¿Qué significa? Que no somos todo lo ordenado que creemos que somos, no somos todo lo ordenado que pudiéramos ser. Y la lógica es cuando sucede algo imprevisto. Nosotros tendríamos que tener la casa medianamente ordenada, las cosas medianamente ordenadas, como si pudiera pasar alguna situación de último momento y algo cambia y no tenemos tiempo de limpiar y ordenar, etcétera, etcétera. Quien les habla se ha casado con una mujer sumamente ordenada, que ha tenido que remar bastante desde que nos casamos, porque claro, ella no me conocía en absoluto antes que nos casáramos, porque no entraba a la pensión donde yo vivía con algunos otros chicos de la iglesia, ¿no? Pero claro, la realidad vino después de casados, en la luna de miel, el bolso todo destripado, así, ¿no es cierto? Estamos en luna de miel, no vamos, pues, mira. Pero bueno, tuvo que ir luchando, sobre todo los domingos. ¿Cuál era el problema los domingos? Que yo el sábado para las reuniones jóvenes usaba una ropa. Astuto el hombre se había comprado un perchero de algarrobo, de esos que son así, que tienen para colgar pantalón también. Entonces, ¿qué hacía? El sábado llegaba, me sacaba la pilcha, colgaba la camisa y el pantalón. Domingo a la cena usaba otra ropa. Entonces volvíamos cambiate para almorzar. Iba el mismo perchero, otra camisa, otro saco, otro pantalón. A la noche íbamos al ensayo de coro, reunión de predicación, otra ropa. Entonces cuando llegaba a la hora de dormir el domingo me decía, ¿y toda esa ropa? ¿Se imagina que el perchero tiene esta altura y ya estaba por acá más o menos? Solo entre sábado y domingo. Entonces tuve que aprender que el perchero era para colgarlo del momento, pero no para acumular, no era ropero, era perchero. ¿Se da cuenta? Y así como eso fue luchando. Algunas cosas logró revertir a partir ya de más de 30 años de casado, pero el orden se aprende. Lo bueno que tiene esto es que por más que levantemos la mano y digamos que somos desordenados, el orden se aprende. Y se aprende en todos los aspectos y rubros de la vida. ¿Qué es el orden y para qué sirve? Vamos a una definición. Dice, el orden es un valor del ser humano y es la base de otros valores. O sea, realmente un valor. Es un valor. Ya hoy día casi tener un esposo, una esposa ordenada es casi una virtud de ella, ¿no? Entonces, base de otros valores también. El orden nos sirve de ayuda a la hora de disponer de más tiempo, ser más eficaces, rendir más, conseguir los objetivos que nos proponemos, etcétera. El orden, además de todo lo anterior, también nos puede aportar una cierta tranquilidad, confianza y seguridad. No hay cosa que nos ponga más intranquilo que nos caiga una visita inesperada y tenemos la casa con los platos del mediodía sucios. Yo veo las mujeres se entran en un apuro tremendo. Y a nosotros más o menos nos pasó, vivimos a la vuelta a la iglesia. Y dice, ay, Gladysita, traigo a mi mamá que está un poquito descompuesta. Y ella me dice, ¿a dónde la llevo? ¿Dónde la pongo? ¿En qué habitación? Porque a lo mejor está extendida desde que nos levantamos y no hemos parado todo el domingo, o de la siesta y quedó todo sin tender, y de repente te piden una cama para acostarla a la señora y ya nos pasó eso, ¿verdad? Entonces como que te da como un apuro extra. Dice la Escritura, el texto base clave que nosotros vamos a tener hoy día, porque la palabra orden aparece, pero aparece en otros aspectos de la... Pero hay un texto clave acá, que es la segunda página del Power, que es bien cortito y chiquitito. El texto lema dice, hágase todo decentemente y con orden. ¿Cuántas cosas? Todas. Por eso hablamos del orden de la familia, no vamos a hablar solo del orden de las cosas. Vamos a dejar el orden de las cosas, esto de la dinámica de recién, para el final, ¿no? Entonces, ¿cuál es el valor del orden? Bueno, es establecer normas lógicas, ¿no es cierto? Porque dijimos que es un valor, necesarias para el logro de objetivos deseados. Entonces,
somos de por sí de naturaleza un poco desordenados. Si no, es simplemente entrar en el auto de alguno de nosotros y van a ver que está el buzo, que me lo saqué porque me hizo calor el sábado, está tirado en el asiento de atrás, algo que he ido tomando y quedó ahí, etcétera, etcétera. Ya de por sí somos de tendencia a ser desordenados. Entonces, ¿para qué nos sirve darle valor al tema del orden? Y para mejorar todo nuestro tiempo, la distribución de nuestro tiempo, la realización de las demás cosas. ¿Cuántas veces nos pasa que dejamos la llave del auto? Entramos medio, siempre tenemos un lugar, Gladys me puso 2 llaveros en cada puerta. Y a veces le digo, me dice Emily, me está entrenando y yo tengo que ir a buscarla. Y se me hizo la hora. Y me dice, viste, con los chicos te van en como diciendo, ya estoy, te estoy esperando. Y vos salís a buscar y decís, y ella me dice, ¿no está en el portallave? ¿Qué significa? El desorden hace que perdás más tiempo, que te pongas nervioso, a veces terminas pegando hasta un portazo porque te da bronca, que estaba ahí y no la viste cuando pasaste y después cuando la buscaste donde debería estar, no está. Entonces es importante que nosotros no solo seamos ordenados, sino que la podamos transmitir a nuestros hijos también. Porque de eso se trata. Acá hay varios matrimonios jóvenes, y los chicos aprenden, Entonces, al último, vamos a tratar de establecer algunos principios para ser ordenados. Bueno, ¿dónde nos hace falta orden? Y cuando hablamos de orden, hablamos de limpieza también, porque dentro de la temática, cuando me la explicó Eric, me dijo, bueno, la idea es hablar del orden, la limpieza, y la verdad que la limpieza es fruto y resultado del orden. Viste, vos querés pasar el lampazo en la casa y si no levantás todas las cosas que están en el piso, no acomodás la silla, además, ¿cómo pasás? O no las levantás y las ponés sobre la mesa. Es difícil hacer limpieza cuando no hay orden. Cuando no hay orden. Yo tenía un primo que muy desordenado, y él había hecho un papelito impreso y lo había pegado en la habitación de él. Y decía, no me desordenen el desorden. Y eso era una alusión a la mamá, que era la que entraba tratando de ordenar las cosas. Pero cuando la madre ordenaba, él después no encontraba las cosas. Entonces era como que el orden, para él era un desorden. Él en el desorden encontraba todo. Pero cuando estaba todo ordenadito, ¿y dónde busco? Y las medias deportivas, y no sabía dónde se la puso la madre. Y la madre había doblado todas las medias, había puesto todo como corresponde, ¿no es cierto? Y bueno, pero nos acostumbramos muchas veces a los desórdenes. ¿Dónde nos hace falta orden? En todos los aspectos de la vida. Entonces, en primer lugar, ya lo hablamos hace un tiempo atrás, orden en las prioridades. Lo principal para un cristiano es ordenar las prioridades de su vida. Las vamos a repasar porque ya las vimos. ¿Se acuerdan ustedes? Si no, hay que mirar el video de hace como 3 años, antes de la pandemia, ¿no? Prioridad número 1, vida de relación con Dios. Es Dios. Prioridad número 1 de un cristiano es Dios. Vida devocional. Mi relación con Dios, número 1. Número 2, no se acuerdan, Vamos a tener que dar de vuelta. Hoy suspendemos el tema del orden. Bueno, el COVID que le quitó la memoria, bueno, desordenó las neuronas. Está bien, bueno, repasamos rápidamente entonces, si no nos vamos a quedar acá. Prioridad en la vida del cristiano, la número 1 es Dios. Prioridad número 2, vida con familia directa. Primero vida devocional, vida familiar, y cuando hablamos de vida familiar es la esposa, y si hay hijos, esposa e hijos. Eso es familia directa. Entonces mi responsabilidad está en mi relación con Dios y en mi relación con la familia directa. Prioridad número 3. La iglesia dicen por acá, ¿qué dicen ustedes? Con los demás familiares. O el trabajo. Entonces, ¿cuál? Prioridad número 3, vida vocacional. No la suegra y el suegro. Eso es la vida familia. Entonces, vida vocacional. Significa Dios primero, luego la familia directa. Yo no puedo dejar a mi familia, a mi esposa volando de fiebre en mi casa. Yo tengo que ir a trabajar, querida. Y dejarla volando de fiebre en la cama. Yo tengo que hacerme cargo de ella, atenderla a ella o a mis hijos, y después está lo otro. El jefe entenderá. Yo le podré llevar un certificado, pero nadie me puede decir a mí que no atienda a mi esposa y a mis hijos. Entonces, vida con Dios, vida, familia directa. En tercer lugar, la vida vocacional. ¿Por qué la ponemos antes que la iglesia?
Porque si alguno tiene turno rotativo, ¿alguien trabaja turno rotativo acá o no? Vos. Entonces de repente te toca trabajar tarde-noche, ¿no? De 16 a 24. Y él dice, no, jefe, ¿sabe qué? El miércoles no vine porque tenemos reunión de oración en la iglesia. ¿Qué dice tu jefe? Hundido. El jefe no va a entender. ¿Se entiende cómo es esto? Entonces de repente tenemos la conferencia y yo no estudié para el examen del lunes. Entonces me presento y le digo, profe, no me tome, ¿sabe que tuvimos una conferencia espectacular? Y no sabe lo que fue la bendición de lo alto que se derramó sobre y los jóvenes, y no sabe el pibe que conocí, ¿no? Y la profesora te mira y te dice, ¿y no estudiaste? ¿No? Pulgar para abajo. Entonces, la vida vocacional está antes que la vida congregacional. Eso lo tenemos que entender también. En la antigüedad o años, décadas atrás, es como que la iglesia siempre estaba por arriba de todo. Y los ancianos y demás nos enseñaron que la iglesia estaba primero. Y dejar el estudio y dejar lo que tenga que dejar, pero tengo que venir a la iglesia. Hay grupos que todavía lo hacen y toman hasta asistencia en los cultos. Nosotros hemos entendido con el tiempo y con la sabiduría que Dios nos ha ido dando por su palabra y por su espíritu que nosotros tenemos que alinear las cosas de acuerdo a las prioridades bíblicas. Entonces, está mi trabajo, si ustedes van a Colosenses capítulo 3, dice las esposas, los esposos, los hijos, y después dice siervos y amos. Eso es vida vocacional. En cuarto lugar, vida congregacional, mi ministerio, el ejercicio de mis dones. En quinto lugar, la familia de los cónyuges. Ahí entra a tallar la familia de los cónyuges. En quinto lugar, sexto lugar, tenemos la vida de entretenimiento, las vacaciones, el ocio, el deporte, otras cosas que nosotros podemos poner dentro de las prioridades en nuestra vida. Entonces, ¿dónde ponemos orden? En primer lugar, en las prioridades. Cuando Dios ocupa el centro de nuestra vida, todo lo demás guarda relación y proporción. Eso nos tenemos que tener bien claro, hermano. A veces nos quejamos que no nos va bien acá, que andamos la rengueada, que se nos desinfló esta goma, que qué sé yo, pero no estamos haciendo las cosas bien. Hacer las cosas bien es Dios en el primer lugar de nuestra vida. Entonces, cuando Él hace centro en nuestra vida, o cuando nosotros lo hacemos centro en nuestra vida, todo gira a la vuelta o alrededor de ese eje fundamental que se llama Dios. Es lo que llamamos vida cristocéntrica. Vida cristocéntrica. Lo hemos analizado cuando hablamos de las prioridades en aquella oportunidad y dijimos que cuando yo saco al Señor del medio, del centro, del eje de mi vida se vuelve excéntrica. Significa, el eje está desplazado. Entonces primero está el trabajo, la familia, un montón de cosas y Dios está acá. Cuando Dios está desplazado, Él no deja jamás de ser el eje. Porque Él es lo más importante y lo principal en la vida de un cristiano. Debe serlo así. Entonces, cuando yo lo desplazo al eje, la vida empieza a andar así. Tal cual una rueda que tiene el eje desplazado. Entonces, ¿es normal ver una bicicleta andando así? No, ¿verdad? Bueno, no debe ser. Bueno, así andan, aunque no lo veamos nosotros, los otros nos ven. Y dice, ese matrimonio anda, que viene, que no viene, que está en la cresta de la ola, que está en el subterráneo, que hoy es pura euforia y mañana depresión. Esa es la situación de la vida personal y de la vida familiar cuando sacamos a Dios del centro de nuestra vida. Bueno, ya tenemos orden de prioridades, más o menos. A ver, repasamos. ¿Lo dicen ustedes? Número 1, Dios. Número 2, familia directa. Número 3, vida vocacional, que para el que estudia es el estudio, para el que trabaja el trabajo. ¿Ok? Número 4, vida congregacional. Número 5, la familia indirecta, los suegros, las suegras, los primos, los tíos, etcétera, etcétera. Y después viene lo que nosotros tengamos, como puede ser deportes, puede ser tiempo libre, puede ser hasta un poco de ocio también. No está mal. Hoy a los médicos están... Antes vos hablabas la palabra ocio y te decían pecado. Pero hoy día hacer la planchita, acostarse, sentarse a escuchar música, ese momento de relajación hace falta también. Hace falta porque a veces necesitamos poner en orden nuestros pensamientos también. Entonces cada uno sabe en qué momento lo encuentra. Mi señora se da cuenta porque yo me sé sentar en el piano y empiezo a golpearlo al piano. ¿Me entendés? Porque llegás sobrecargado, potente, ¿no? Y llegás de toda la turbulencia y los pelos medio volados, no se ven porque me crecen para adentro, pero vos lo decís y yo me siento y empiezo, ¡a la batalla y a la victoria! Y mi señora va, ¡pum!, me cierra la puerta del living. Ya se da cuenta que vengo con los caramelos fuera del frasco y necesito empezar a acomodar mis neuronas y mis pensamientos. Entonces, trato que cada vez eso pase menos. Pasa menos, ¿verdad, mami, ahora? Sí, gracias. Me desafinó el piano a propósito. Bueno, seguimos. Orden en las
autoridades. Cuando en el hogar se desordenan las autoridades, vienen los problemas también. Entonces, ¿dónde más tenemos que tener orden? En las autoridades. ¿Quién es autoridad máxima en el hogar puesta por Dios? El varón. Entonces, el varón tiene que hacerse cargo de que él es autoridad. Es más fácil, hoy está muy de moda delegar y dejar que ella se haga cargo de las cosas. En realidad, Dios, en el momento del Edén, cuando pasó lo que no debería haber pasado, ¿a quién llamó? Al varón, al hombre. Entonces, lo mismo va a hacer con nosotros, hermano. Cuando Dios nos llame a dar cuenta, nos va a llamar a nosotros, los varones. Por eso no es menor nuestro lugar. A nosotros nos gusta golpear el pecho cuando nos hacemos los reyes de la casa y nos conviene por algún motivo. Pero delegamos la autoridad en nuestra esposa cuando significa pasarla más cómodo. Entonces, tengamos mucho cuidado porque no estamos llamados a la comodidad, estamos llamados a cumplir el rol que Dios nos ha dado. Entonces, Dios, Cristo, el varón y después la mujer. Ese es el orden de autoridad establecido por Dios, ustedes lo saben. Por eso no busco los pasajes, si no va a ser muy largo. Entonces, lo conocemos al orden de autoridad que Dios ha establecido y debemos cumplirlo para que esto funcione. El hogar funciona cuando nosotros decidimos cumplir la palabra de Dios, obedecer la palabra de Dios. Entonces, por eso dijimos que la prioridad número 1 es Dios, porque Él también es la autoridad suprema en el hogar. Él es el huésped invisible en nuestra mesa. Entonces, orden de autoridad. Y dentro de la autoridad está la autoridad espiritual. Los varones también nos tenemos que hacer cargo de la parte espiritual. Y no podemos cejar en esto. También en esto a veces nos cuesta porque yo no sé por qué Dios ha hecho las cosas así o si nosotros hemos cedido lugar, pero fíjense que en las familias que vienen a la iglesia, normalmente primero viene ella. La mujer es la primera que siente la necesidad de Dios, es la primera que busca ayuda en las cosas espirituales, es la que se refugia en Dios de una manera más natural que el varón. No sé si por orgullo, porque a nosotros nos cuesta más. Pero es importante que la autoridad espiritual en el hogar la tengamos nosotros y la ejerzamos como tal. Porque nosotros vamos a dar cuenta sin ninguna duda de todo ello. Orden en los horarios, otro tema importante también. En esto suele haber mucha lucha en los hogares. Mi papá tenía algunas cuestiones que a veces nosotros éramos 5 hijos, te imaginás, y mi abuelo, éramos 8 a la mesa. Pero él siempre decía que a la hora de la mesa teníamos que estar todos. Hoy por ahí complica el hecho de él, que hay distintos horarios, que los chicos entran a la facultad a las 13 horas y yo vuelvo a las 13 y se complica. Pero toda vez que sea posible, mi papá decía, tenemos que estar juntos como familia a la mesa. ¿Está bien? Entonces, nosotros tenemos que ver de qué manera vamos a acomodar horarios, porque no puede ser, y yo he estado en casa de hermanos que me han hospedado en alguna conferencia, y te lo dicen casi como justificándose, me dicen, no, acá cada uno dice, y les resulta que ella le cocinaba al marido, que siempre era el más hambriento, primero. Después se levantaba el más chico y le hacía algo de que le gustara al más chico. Y después se levantaba el otro y le hacía algo que le gustara al otro. Y la mujer se lo pasaba cocinando y aparecía en un restaurante, hacía 2, 3, 4 comidas, depende de lo que había para comer. Y en distintos horarios no se encontraban. Entonces, estas cosas hacen que cualquier horario termina siendo ningún horario para encontrarnos. Después no hay horario, no hay forma de que confluyamos todos en la mesa. Y esto trasunta en otras cosas también. Porque después ya nos vemos justificados para que cada uno arme su agenda a gusto sin consultar con los demás. Y ya nos toca con nuestros hijos que vienen y te dicen, no me esperen a cenar. ¿Ah? No, ya tiene programa por otro lado, pero te avisa cuando ya estamos a media hora. Entonces ya no te deja margen de... No, que ya quedé con fulana, que me pasa a buscar. Entonces, tenemos que ser ordenados en los horarios también y en los horarios de regreso también. Y es importante, hermanos, que nosotros tengamos en cuenta que todo tiene su tiempo. La Escritura es bien clara, todo tiene su tiempo. Aún a mí me ha costado mucho, y mi señora en esto... lo puede decir también, las visitas pastorales. Porque vos haces una visita pastoral, va a la casa de un hermano, a una familia, a las 8:30, 9 de la noche, que es el horario que yo puedo y a veces ellos pueden, y termino volviendo a mi casa a las 2 de la mañana. Y me dice, Basilio, ¿qué pasó? Y lo que pasa es que la charla se extendió, la cosa era más grave de lo que yo pensaba, pero no podés volver a las 2 de la mañana. ¿A qué hora te levantás mañana? Y a las 6:30, ¿y ellos? Y el hermano este entra a las 6, así que se levanta a las 5. Es muy imprudente. ¿Les parece imprudente o no? Entonces,
tenemos que aprender a ordenar los horarios. Mire, hermano, yo voy a ir a su casa, ¿a qué hora le queda bien? Y bueno, nos ponemos de acuerdo, 9 de la noche y listo. Sepa que a la 11, a más tardar, termina el encuentro. Y si tenemos que volver a ir otro día, iremos otro día, pero no volver a ese horario. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Aún por testimonio, porque mis vecinos sienten el portón que corre a las 2 de la mañana hasta los despierta. Dice, mirá la hora que vuelve el vecino. Y chusmean y el vecino viene solo. Estilo japonés, ¿me entendés? Entonces él sale a hacer su vida porque el japonés es así. Cuanto más tarde le llega a la casa, es mejor visto en la sociedad japonesa, porque el hombre es superior a la mujer. Pero nosotros, gracias a Dios, no vivimos en esa cultura, entonces no es tampoco un buen testimonio que yo llegue a altas horas de la noche, como decía mi mamá, ¿no es cierto?, sin poder explicarle a nadie por qué yo me manejo en horarios tan distintos al resto de mi familia. Entonces, orden en los horarios para comer, para dormir también. Es importante que establezcamos tiempo. Nosotros estamos tratando de, nos falta para jubilarnos todavía, pero estamos tratando de terminar el día más temprano y dormir un poco más. Y hasta mi suegra me retó. Y dice, Basilio, ¿cuántas horas dormí vos? Y 5, 6, doña Marta. Poco. No, pero está bien, yo estoy acostumbrado. No, las neuronas, me hizo toda una exégesis de lo que dicen los médicos hoy. Me dice, 8 horas. Hay que dormir 8 horas para la regeneración y toda la cuestión del cerebro y esta cuestión. Entonces, bueno, tiene razón. Yo me quedo callado porque yo sé que tiene razón. Pero normalmente no me alcanza, no tengo tiempo como para dormir 8 horas. Pero estamos haciendo un esfuerzo. Vamos a empezar a cenar más temprano, altar familiar más temprano y ya nos acostaremos un poquito más temprano. Pero bueno, hay que ordenar los horarios para dormir también. De la misma manera, el ministerio, la iglesia tiene que tener su tiempo acotado, no podemos vivir en la iglesia. A veces cuando la iglesia recién nace, hay hermanos que se sobrecargan y eso nos ha pasado a todos. Pero ya cuando la iglesia va teniendo una membresía suficiente y el cuerpo se va desarrollando y ya hay dones y demás, ya no es necesario que uno haga todo o que uno se sobreexija en los horarios. Los horarios están bien y hay que respetarlos y cumplirlos, pero con equilibrio. Muy bien, cuarto lugar, orden en los afectos. Tenemos que ordenar también los afectos. Es una cosa importante porque forma parte de nuestra vida, forma parte de nuestro todos los días, del día a día y cada día. Y bueno, acá cuando hablamos de los afectos está mi esposa, están mis hijos, está su esposo y están los hijos que el Señor le dio. Entonces, ¿cómo vamos a ordenar? Porque tenemos que tener tiempo para uno, tenemos que tener tiempo para otros. No debe haber hijos favoritos. Esto también trae muchas complicaciones, por eso orden en los afectos. No puede ser que mi corazón lata aceleradamente por uno de mis hijos y me dé lo mismo lo que haga el otro. Total, no es mi hijo predilecto, no es mi hijo favorito. Eso siempre trajo problemas, trae problemas y traerá problemas. Entonces, si eso nos está pasando, tenemos que, de alguna manera, pedirle al Señor sabiduría y empezar a trabajar a favor de la otra persona. Tengo un compañero que ha perdido a su hijo de 12 años la semana pasada. El chico tenía una discapacidad motriz, por lo cual viajaron desde que era chiquitito, desde que nació, que ya tenía su problemita, viajaban muchas veces a Buenos Aires y en el Garrahan le fueron haciendo cirugía. Entonces, claro, él tenía un hermano 2 años mayor, pero Gonzalo era el hijo que acaparaba la atención de la mamá y del papá casi todo el tiempo. Y Nicolás era el chico más normal en la casa y todo lo demás, como que, y nosotros viajamos, lo dejamos con la abuela, con los tíos, con los primos, con quien sea. Y bueno, fallece a los 12 años Gonzalito. Entonces él me dice, mi señora llora todo el día, se levanta de noche, va, duerme con una ropita de Gonzalo, la huele, se levanta a la medianoche, va y dice, no está, y vuelve llorando. Y le digo, ¿y qué de Nicolás? Y pobre Nicolás, dice, pero pasa que lo de Gonzalo fue tan fuerte. Digo, ya Gonzalito no está, le digo, hermano. Querido, le digo, ustedes tienen que equilibrar porque le pueden hacer un daño irreversible a esa criatura. Ya de por sí fue siempre postergado, pero había una explicación. Ahora ya no está el hermanito. Yo sé que él está dolido. Y él que dice, no, y él como que llora en silencio, se aparta. Y bueno, le digo, eso es lo que tienen que buscar. Él necesita el abrazo que ya no se le puede dar a Gonzalo. A Gonzalo hay que dárselo a él también. Entonces los padres tenemos que ser sabios en esto, hermano. Porque no estoy hablando de nada raro, cuando hablamos de hijos predilectos. Yo lo he vivido en las visitas pastorales también.
donde la mamá dice, porque él le compró a fulanito, no doy los nombres porque acá nos conocemos todos, dice una bicicleta de fibra de carbono, y al otro le dejó una Bronco del año 74 que más parece de mujer que de varón, entonces el otro está resentido, pero como este es el favorito de él, se gastó la plata, encima nos metimos en una deuda porque fue y la sacó no sé dónde, y una bicicleta de fibra de carbono vale fortuna. Entonces, cuando el papá inclina su corazón hacia alguno de los hijos, pasa lo de Isaac, ustedes se acuerdan lo de Esaú y Jacob, ¿no? Y esas cosas que no deberían ser. Entonces, también orden en los afectos nuestros. Nuestra esposa debe estar en primer lugar, no nuestros hijos. Con la mayoría de los matrimonios con los que hablamos, ellos dicen que lo más importante son los hijos. No está establecido así por Dios. Dios dijo, le haré ayuda idónea. Ella es varona porque del varón fue tomada. Son complementos, ya no son más dos, ahora son uno. Los chicos vienen como resultado de esa unión, de ese amor y todo lo demás, y como consecuencia de la bendición de Dios o la herencia que Dios nos quiera dar. Hay matrimonio a lo que Dios no le da como herencia hijos de carne y hueso. Y a veces son tíos de todos los chicos de la congregación y muchas otras cosas. Pero la verdad, hermano, es que primero está el esposo para la esposa para el esposo. Es como Dios lo ha establecido. Y cuando eso funciona así, lo otro se da naturalmente hacia abajo. Entonces, lo tenemos que internalizar así. Mi papá decía que los 5 hijos eran como los dedos de la mano. Si me preguntan, ¿cuál querés que te corten? Ninguno. Todos son valiosos, todos son míos. Yo los cuido a todos. ¿Se dan cuenta? Entonces, era una manera de explicarnos a nosotros que él no tenía favoritismo con ninguno. Y a veces nosotros, como mi papá era muy severo, buscábamos meternos bajo el ala, ganarle el favor, ¿me entendés? Como para que a nosotros no nos vaya tan mal a la hora de... Y sin embargo, él en eso no tenía mucha contemplación. El que empezaba a pelear, es que él empezó, y él siguió, y este pegó, y lo que yo, cobramos todo. Ley pareja, ¿eh? Entonces, en los afectos también. Orden en las relaciones, hermano, en las relaciones con los demás. Tenemos que ser ordenados acá también. Yo he encontrado hermanos que me dicen, no, yo no me junto con la familia de mi esposo, que son todos inconversos. Puede pasar que los familiares de ella o de él no sean cristianos. No, yo no me junto, dice, porque cuando nos juntamos terminamos peleando. ¿Y por qué pelean? En cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos. Hermanos, es importante el mantener las relaciones en orden. Hay pocas cosas que van a ser tan relevantes cuando el Señor nos venga a buscar como haber tenido las relaciones en orden. Dios espera que nosotros, sus hijos, en el momento del arrebatamiento, cuando el Señor o cuando la muerte nos sorprenda, nos encuentre con las relaciones en orden. Dios le da especial atención y énfasis a las relaciones. Tanto es así que para salvar una relación con vos y conmigo, dio la vida de su Hijo. La única manera que yo me pueda reconciliar con Dios fue Dios dando a su Hijo único. Entonces, eso nos permite a nosotros visualizar la importancia de las relaciones para Dios. Entonces nosotros no podemos hacer menos. No podemos hacer menos. Hoy estaba hablando con un hermano que me contaba justamente esto, de las relaciones con la familia que no es creyente. Y bueno, le digo, será momento de ir el domingo o ir al cumpleaños si te invitaron, pero en el momento donde ya las copas se pasaron, donde empieza el baile y todas las demás cosas, paso al costado. Bueno, ha sido un gusto estar con ustedes, que yo nos retiramos. No estamos llamados a sentarnos en la silla de los escarnecedores. Son familia nuestra, hermano. Es el momento de dar testimonio. Cuando yo me levanto y me voy ante el escarnio, la burla, cuando ya empieza el doble sentido y todo lo demás, estoy dando testimonio. Pero estoy dando testimonio desde el momento que acepté la invitación e ingresé a esa casa. ¿Cuándo le vamos a predicar a nuestros seres queridos si nosotros no nos juntamos con ellos? ¿Cuándo van a venir ellos a la iglesia? ¿Cuándo van a aceptar una invitación a la iglesia si yo no acepto una invitación a la casa de ellos? Entonces nosotros tenemos que ser sal y tenemos que ser luz. Tenemos que ser moderadores en el lugar donde estamos. Se tiene que notar nuestra influencia. Se tiene que notar tanto cuando estamos como cuando no estamos. Eso es ser influencia, hermano. Notarnos tanto como cuando estamos, como se nota que están ellos. Los demás hasta se cuidan cuando estamos nosotros. Y se tiene que notar cuando no estamos. Falta la luz. Relaciones en orden. Papeles en orden. Este es un tema. Con la pandemia ha pasado eso. ¿Hay un poquito de agua por acá o no? Sí. Apa Campari con... Muchas gracias.
Con la pandemia pasó esto, que mucha gente murió imprevistamente, gente joven, gente que tenía patologías, pero nunca pensó que iba a dejar el escenario terrenal a los 50 y pico, a los 60 y pico, ¿está bien? Entonces, de repente, encontramos que no estaban los papeles en orden. Ella no sabía ni las cuentas que él tenía, no manejaba las tarjetas, no tenían cuenta en el banco, no conocían las claves. Un montón de situaciones, hermanos. Nosotros tenemos que ser ordenados en esto también porque no sabemos cuándo nos toca. Vos salís de tu casa, no sabés si volvés. Se va tu esposo a trabajar, vos te quedás, no sabés si cuando él viene te encuentra viva. ¿Por qué? Porque una electrocución, cualquier cosa que Dios permita que pueda pasar, puede arrebatar nuestra vida de manera repentina. Una cirugía que se complicó, tantas cosas, la fragilidad de la vida. Entonces nosotros tenemos que tener nuestros papeles en orden. ¿Para qué? Para que llegado el momento de alguna cuestión imprevista, no deje mal parados a los que quedan si yo falto. ¿Se entiende lo que digo, no es cierto? Yo no quiero ser crudo con esto. Y no quiero poner ejemplo porque hemos tenido ejemplo en nuestra congregación de esto. De personas que partieron y la plata quedó guardada en el banco y no se pudo sacar hasta hacer el juicio sucesorio para poder rescatar el dinero. Que a veces no es tanto, pero que a la viuda o al viudo le hubieran venido bárbaro. O a los hijos. Entonces, seamos consecuentes con la responsabilidad que tenemos delante del Señor. Él nos da los bienes, Él nos da el dinero, todo lo que Él nos da, nosotros tenemos que mantener en orden. ¿Eso qué significa? Yo tengo una cuenta bancaria, está en nombre de mi esposa también. ¿Se entiende? Tengo un seguro de vida, está bien claro quiénes son los beneficiarios en el momento que yo falte. Entonces, así como eso, también los préstamos, las deudas, todos tienen que estar al tanto. Mi esposa, sobre todo, mi cónyuge, ¿no es cierto?, tiene que estar al tanto de los movimientos que yo he hecho. Hemos tenido hermanos que han fallecido y le han saltado las deudas a la viuda que no sabe qué hacer. Y embargos y cosas similares. ¿Por qué? Porque no tuvimos las cuentas en orden. Entonces la guardamos, la cuidamos, no decimos nada, sabemos que mi esposa se va a enojar, que no le va a gustar ni medio saber que me... Y bueno, hermanos, tenemos que poner las cosas en orden, porque a nivel financiero también. Los que son mayores, y yo ya me considero casi del club de los mayores, está el tema de la herencia también, hermano. El tema de lo que vamos a dejar a nuestros hijos también lo tenemos que poner en orden. Es importante que con tiempo nosotros, si hay cosas para distribuir, o si hay para distribuir entre varios, sobre todo, cuando hay un hijo único no es tanto el problema, pero cuando hay entre varios, para evitar problemas posteriores, hay que ser sabio y decir, bueno, yo establezco esto, hago una actuación notarial, no hace falta hacer un gran testamento, simplemente una actuación notarial delante de un escribano, donde yo y mi esposa y yo firmamos un acuerdo, decimos a mi hijo le dejamos esto, a mi hija le dejamos lo otro, como sea, y en el caso que nosotros faltemos, eso está establecido. Entonces evitamos que ellos le tengan que pagar fortuna a los abogados o que se saquen los ojos después por algo que le dejaron los papis. Algo que se lo dejamos con mucho amor, algo que lo logramos con mucho esfuerzo, tal vez pensando en aliviarles el futuro a ellos, termina siendo un perjuicio y terminan peleados y demás. ¿Se entiende, no? Entonces, estas también son cosas que hay que ir dejando en orden. Son muy importantes porque hacen al orden familiar y aún, no solo al orden de ahora, que yo ya duermo tranquilo cuando yo tengo las cosas ya establecidas, sino pensando en el futuro. Pensando en el futuro. Entonces, los hermanos que han hecho así han dormido en paz en todo sentido, porque no le han dejado un problema a los hijos. Los hijos muchas veces especulan, hemos visto hijos que han matado a los padres para cobrar herencia, entonces nosotros no vamos a tener ese problema, pero lo que menos queremos es dejarle plata a los abogados y problema a nuestros hijos. ¿Es así o no es así? Entonces, no juguemos a que somos demasiado jóvenes para pensar en estas cosas, porque el tiempo pasa y las cosas llegan, y a veces antes de lo que teníamos pensado. Bueno, ¿alguna duda? Ahora nos damos cuenta que somos desordenados en algunas cosas y recién algunos no levantaron la mano. Si yo hubiera dicho quiénes desordenó las prioridades, posiblemente algunos brazos más se hubieran levantado, ¿verdad? Porque cuando revisamos nuestra vida, entonces nos damos cuenta que hay cosas que no la estamos resolviendo ni la estamos haciendo bien. Entonces vamos a ir a ser ordenados en las cosas. ¿Conocen ustedes el método 5S? ¿Quién lo instauró al método 5S? Los japoneses. ¿De dónde? ¿De qué empresa? De Toyota. En el año 72
ellos se dieron cuenta que estaban frente a una oportunidad mundial que era empezar a exportar vehículos y demás de manera masiva. No solo vender autos en Japón, sino poder vender en todo el mundo. Y se dieron cuenta también que necesitaban un cambio en su estructura, en su forma de trabajar, para lograr alta eficiencia y ser muy efectivos a la hora de resolver este aumento de ventas y todo lo demás. Entonces, como dijera mi jefe, volviéndose inteligente de golpe, dice, no, cada vez que uno propone algo, mi jefe dice, nos volvimos inteligentes de golpe. Bueno, no sé si fue el caso de los japoneses, ellos lo piensan todo y tienen la práctica de que todo lo que ellos reciben buscan mejorarlo. Todo lo que ellos reciben y todo lo que aprenden y demás buscan mejorarlo. Bajo este sistema aparece, o bajo esta perspectiva y objetivo aparece el método 5S, que lo vamos a poner acá. Ahí lo tienen al método 5S. Es 5S porque son 5S en japonés. En japonés, yo lo puse ahí quedó puesto en español. La primera es seleccionar. Tenemos desorden en la casa, algo hay que hacer. De lo que hablamos recién ya sabemos lo que tenemos que hacer porque nosotros somos todos grandes, conocemos la escritura y sabemos que tenemos que ordenar cosas en nuestra vida. Pero uno de los grandes problemas que tenemos es que nuestra casa es como el espejo del alma, ¿viste? Entonces, vos entras a la casa y te encontrás de una persona y encontrás todo desordenado, ya te dabas una idea de cómo es interiormente y cómo están las cosas y demás. Entonces, no se trata de decir, siempre fui desordenado. Está bien, pero no es ese el justificativo. No es ese. Entonces, vamos a dejar algo práctico, para terminar, vamos a dejar algo práctico que tiene que ver con vivir una vida ordenada. Nosotros esto lo hemos aplicado en la fábrica donde yo estoy. Hay gente que ha ido hace 10 años a la planta, proveedores de servicio, clientes, auditores y demás, y bueno, no hacían la auditoría, estaba todo bien. Y han ido estos últimos 2 años, o después de la pandemia, y cuando entran no pueden creer la planta que ven. Ellos mismos lo dicen, los felicitamos. Yo tengo en la retina lo que era la planta antes del 2018 para atrás. Era desorden, mugre por todos lados, plástico caído por el piso, envases, preforma. Estábamos acostumbrados, viste que vos en tu casa te acostumbrabas. Gustavo patea las medias en el pasillo, dice. Entonces ya estamos acostumbrados. ¿Qué va a hacer? Ya no nos llama la atención, pero viene alguien y cuando vos decís, che, va a venir fulano y tal, en media hora, ¿qué hacemos nosotros? ¿Nos sentamos a ver tele y esperamos media hora? Nos ponemos a ordenar. Y ahí nos damos cuenta de todas las cosas que están fuera del lugar. Y algunas van bajo la alfombra y otras van atrás del piano y no nos da el tiempo y nos faltan las manos. Entonces nosotros hacíamos lo mismo. Cada vez que venía un auditor, dale, barría allá los pasillos. Y claro, barríamos los pasillos, pero el auditor que no tiene un pelo tonto, agarraba y venía y caminaba por acá. Y miraba atrás, ¿te das cuenta? Se nos cayó una cara de vergüenza. Y nosotros, mi jefe me decía, ¿pero para qué lo llevaste para ahí? Y no lo llevé para ahí, se fue. Y a veces te caían 2 o 3 auditores. Entonces, ¿qué hacía? Uno te seguía la charla a vos, caminaba para allá y los otros secuaces iban por otro lado. Y nos metían las no conformidades, aceite derramado en el piso, materia prima en el piso, un desastre. La puerta de emergencia trabada, los matafuegos tapados con cosas adelante. ¿Para qué poner un puesto de matafuegos y después poner 7 tambores adelante? ¿Me entendés? Bueno, cosas así. Y empezamos a trabajar con el sistema 5S. 5S tiene la primera S, que es la palabra seiri en japonés, que significa seleccionar. Ahí ustedes lo ven y dice tener lo necesario. Hago una pregunta, ahora trabajamos todo. Piense en algo que usted tiene en su casa que realmente no tiene ningún sentido que lo tenga y que no cambiaría en nada si usted lo tira, lo regala o lo vende. Piense en algo que usted tiene en su casa. Levante la mano y diga, yo tengo un rastrillo que no... No. Lo que dice la esposa es porque nunca le faltó. Hay que ver qué dicen ellas, ¿no? Bueno, a ver, piensen en algunas. ¿Alguien quiere compartir algo? Algo que tiraría, que se da cuenta que pensando hay cosas en la casa que no tienen sentido que estén. Un carrito. Sí. ¿Vos tenés el enganche en el auto o no? No. ¿Está bien? Ocupa espacio. 60.000 pesos más o menos vale el carrito, acá tiene enganche.
Ahí, bueno, ahí está, ¿ves? Bien. Abran el placar. Hay ropa que se puede... Sí, sí. Abramos la despensita que tenemos en casa. Hay cosas vencidas, hay cosas que hace un montón que la compramos y nunca la comimos y que no tenemos pensado comerla. Porque claro, compré poroto alubia y claro, estaba de oferta 2 por 1 y dije, este es el momento para comprar. Y resulta que ¿cuándo comemos poroto alubia? ¿Entendés? Y cuando haga locro, ¿cuándo? El invierno que viene. ¿Entendés? Entonces, hay alimentos que también sabemos tener en casa y está guardado hasta que se suele vencer, hasta que se vence. Y a veces lo tenemos que tirar. ¿Qué más? Tiene razón. Usted sabe a quién va a votar, hermano. Oh. No, es porque Daniel y Laura son vegetarianos. Bueno, se dan cuenta que uno va mirando. Si ustedes se ponen ahora, porque el trabajo va a ser práctico, ustedes van a llegar a la casa. A nosotros, ¿saben cómo lo hicieron los que implementaron 5S en la empresa? Nos hicieron poner un pallet de madera. Y dijo, en este pallet, y con cinta marcamos el piso así, para que nadie moviera el pallet del lugar, porque si no lo que pasa es que vos te vas a la casa y viene otro de atrás, ¡puf!, pateó el pallet para allá, en el otro turno lo patearon para allá, cuando querés ver, y el pallet, nadie sabe dónde está ni quién lo tocó. Entonces pintamos ahí el piso, con cinta amarilla, pusimos un pallet. Y el desafío era para los operadores empezar a poner ahí todo lo que hay en la planta que no sirve, que no se usa y que no hay ningún registro de que eso se vaya a usar en algún momento. ¿Qué cree que pasó con el pallet? Se llenó. Pedazos de manguera, conectores viejos, conectores rotos, conectores de agua, partido, que lo habíamos sacado, lo pusimos nuevo y quedó arriba de la máquina el viejo. ¿Para qué quedó eso ahí? Y empezamos a ver y de repente había cosas que parecen útiles, pero que ya no se van a usar más. ¿Te das cuenta? Y se llenó, y lo sacamos, tiramos eso y volvimos a poner otro pallet. Y de a poquito se volvió a llenar. Ya el tercer pallet costó que se llene. ¿Pero por qué? Porque ya había que buscar. Ahora, vos mirabas un rincón como este y decís, ¿para qué hay lugar acá? Para nada. Entonces decían, bueno, ¿y eso negro que está ahí qué es lo que es? No, es un manchón que salió de un motor. ¿Sirve? Y en realidad ya no sirve, sacalo. Ya tiene un espacio ahí. Y esa cosita paradita que tenés ahí, no, es un soporte de un reflector que usábamos antes, pero ahora pusieron todo LED, la luminosidad. Sacalo. Y empezás a sacar todo lo que no usás y cuando querés ver, te empieza a aparecer una cosa que se llama espacio. Entonces, tener lo necesario. ¿Para qué tengo esto si esto no lo necesito, no lo uso y no hay perspectiva que lo va a usar? Yo vengo de una familia donde mi papá era acumulador. Mi papá acumulaba, un vecino tiraba una heladera a la calle e iba a la metida adentro. Así te digo. Si andaba, no andaba, tenía como, no te miento, tenía como 17 gabinetes de heladera dentro de la casa. Andaban 2. Y cuando mi papá lo traje a vivir a San Luis, andaba 1. Y cuando nos volvimos después de 6 meses sin andar, la enchufamos, ya ni esa enfriaba. ¿Me entendés? Entonces eran aparadores. Las heladeras las tenía por todos lados y las usaba de repisa, aparador para guardar cosas. Había alimento vencido ¿de qué año, mami? 2007. Yo a mi papá lo traje el 2015 a vivir acá. Había Gatorade vencido del 2007 adentro de las heladeras esas. ¿Qué significa? Guardamos, compramos lo que no necesitamos, lo que no tenemos pensado consumir, pero como es oferta, hermano, la oferta vale la pena si usted lo va a consumir y le hace falta. Si no le hace falta, la oferta no le sirve. No le sirve. ¿Me entendés? Yo recién daba el caso del poroto, pero hay gente que va y yo lo veo que sacan cosas que porque están 2 por 1, 3 por 2 y quién sé yo quién la va a consumir. Entonces, tenemos que tener lo necesario. Cuando yo empiezo a guardar, en el placar dejo lo necesario. Se abre espacio en el placar. Y así en todos los lugares. Cuartito de herramienta, ni hablemos. ¿Y eso qué es lo que tenés ahí? No, ese era el cabo de un machete. Y el machete, y no, se quebró. ¿Y para qué guardar el cabo? Sí, por la duda. ¿Me entendés? ¿Y es así o no es así? Y 3 escobas viejas, y viste que ya no se consigue, entonces tengo el cabo. ¿Y por qué no sacá y tirá los pedazos esos de paja que han quedado ahí? No, ¿sabés lo que cuesta sacar el alambre? Y entonces... ¿Y por qué no lo usaste? ¿Hace cuánto lo tenía ahí? Y hace 10 años. ¿Por qué no lo usaste? Porque yo compro ahora con cabo. O yo no los compro con cabo. Entonces, ¿para qué tenés eso ahí? La cachabacha ya no vuela más. Entonces, hay cosas que hay que ir tirando. Ahí nos damos cuenta cuando empezamos a hacer espacio. En el número 2, ¿qué dice? ¿Qué les cuesta decir ordenar, no? Ordenar. La segunda S es seiton en japonés. Vamos a aprender un poco de japonés también. Entonces, tenemos seiri,
Y ahora seiton, que es ordenar. ¿Qué significa ordenar? Que nosotros tenemos que situar las cosas que son necesarias. Entonces, esto es necesario, esto ya no lo tiro, le vamos a buscar el lugar. Por eso ahí dice que cada cosa tenga su sitio. Entonces, un lugar para cada cosa en su lugar. A nosotros nos revolucionó la vida en la planta. Un lugar para cada cosa en su lugar. Antes teníamos materia prima. Entonces el tipo que tenía que contar la materia prima venía. Me pusieron cosas adelante, allá, él sabía que allá había materia prima, no sé lo que era. Y claro, estaban los tambores adelante, la materia prima, y atrás había un generador electrógeno que teníamos de un Fiat del año no sé cuánto. ¿Entendés? Entonces, vos tenías que hacer un inventario y te costaba 2 días el inventario. Hoy, ¿saben cuánto se hace un inventario de toda la planta? En 2 horas. ¿Sabe por qué? Sacamos todo lo que no servía, todo lo innecesario y se tiró todo. Y empezamos a ordenar. Cuando vos en tu casa empezás a decir un lugar para cada cosa en su lugar, esto te revoluciona la idea, porque entonces, ¿qué tenés? Las Biblias están acá. No están acá, en la pared de allá, arriba de la heladera. ¿Che, alguien vio mi Biblia? ¿Entendés? Entonces vos vas a buscar la Biblia, ¿dónde está? Puestita, ¿dónde están las Biblias? Venimos a la iglesia, acá. ¿Me entendés? Digo eso, puedo decir las partituras, puedo decir la guitarra. Entonces, un lugar para... Hay que establecerlo al lugar, hay que establecerlo. Por eso el 4 dice cada objeto con su lugar marcado. Esto en la casa puede ser una... Pero si vos en la casa, a tus hijos, o en tu caso, decís placar, cubrecama, y ponés cartelito cubrecama, ¿qué tiene que haber ahí? Va a buscar cubrecama, ¿dónde la buscás? ¿Entendés? Ponés otra cosa que no es cubrecama, ¿te salta los ojos o no? Decís, acá dice cubrecama, esto no es cubrecama. Entonces, ordenar cada cosa en su lugar. El tercero, la tercera S, seiso, significa limpiar. Cuando yo empiezo a ordenar, ¿qué empieza a aparecer? Mugre. Lo dijeron bien, mugre. Es increíble cuando vos empezás a sacarlo, primero cuando sacás lo que no sirve, lo que no se usa, ya empieza a aparecer mugre tapada con todo eso que estaba ahí, no se sabe por qué. Pero vos sacás eso, aparece suciedad. Pero cuando vos ordenás y empezás a correr las cosas y a ponerlas ordenadas, cada vez que mueves algo, ¿qué aparece? Tierra, telaraña, bichos muertos, un montón de cosas. Entonces, cuando yo empiezo a ordenar, automáticamente surge la necesidad de limpiar. Entonces, cuando vos ya tenés ordenado todo, vos venís caminando y decís, se derramó un poquito de agua ahí. Sí, porque el nene pasó con la mamadera y chorrió un chiquitito. Si vos tenés un lío, el chico va con la mamadera así entre las cosas, nunca va a encontrar que volcó un poquito de leche. Pero cuando vos tenés todo en orden y el chico vuelca en algún lugar, te saltan los ojos. Nosotros tenemos perritos. Levantan la patita. Si nosotros tuviéramos, es más, no se puede dejar cosas en el piso, nos están ayudando con las 5S los perritos. Porque vos dejás una guitarra parada y te mean en el estuche. Marcan territorio con la guitarra. No podemos dejar nada. Venimos de viaje, dejamos los bolsos. Si no, los desacomodás y los guardás rápido. Después el bolso también es el arbolito para ellos. Encima le sienten olor de algo que viene de afuera, más todavía. Le marcan territorio. Entonces, todo aparece, todo, una pequeña mugre aparece. Si ustedes tienen la oportunidad de viajar a Japón, se van a quedar sorprendidísimos que un país con tantos millones de habitantes y que andan como hormiga en las ciudades, porque tienen, vos hablabas de Buenos Aires, sí, porque el subte, ellos tienen subte de 4 niveles para abajo y tienen trenes de 6 niveles para arriba en la terminal de Tokio. 6 pisos donde entran y salen trenes. Es una cosa, un hormiguero de gente todo el tiempo, un hormiguero de gente. No encontrás un pucho en el piso, un papel de caramelo en el piso, no encontrás un lápiz en el piso. Entrás al tren bala y te podés, yo no me puedo peinar, pero ustedes sí, en el piso. El nivel de limpieza, y así todo, por si a alguien se le cae algo, entre cada estación, se abre la puerta baja y sube la gente, y vienen las chicas, los muchachitos, traen una palita, que traen un captor así con el pie, van juntando lo que pueda caer, porque aparte te sirven comida dentro del tren. Entonces, miguita, todo, siempre impecable. ¿Cuándo te das cuenta que está sucio? Cuando vos tenés todo ordenado. Va
Basilio, por eso es Japón. Nosotros estamos empezando a vivir en una planta en San Luis donde tengo operadores de hace 30 años que antes de trabajar en Alteque fueron criadores de cabritos en la sierra de San Luis. Cuando no había mano de obra, tomaban lo que se conseguía y estos chicos dejaron de ser crianceros para entrar a trabajar. Vos le decís que firmen y te ponen el nombre, José, Eusebio, no saben escribir ni el apellido de alguno de ellos. Hoy día, eso fue un reto para mí y para otros jefes, enseñarles las 5S, porque empezamos nosotros a incorporarla en nuestro trabajo, pero hubo que hacer incorporar a los demás. Esto es machaca, 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 machaca. O sea, yo vengo un día, hay una preforma allá, jefe, vos haces toda la capacitación, pero después no tiene que haber un envase en el piso. Esto es inocuidad alimentaria, hacemos alimentos, envase para alimento. Empezó la gente, ¿cómo será que ahora tuvimos una auditoría de nuestro principal cliente, que es Natura, Aceitera General Dehesa, y son bravísimos, porque aparte nosotros le vendemos frascos para manteca de maní que exportan a todo el mundo, y entre eso a los judíos. Y los judíos, con el tema del miedo al sabotaje, a todas esas cuestiones, son súper estrictos. ¿Vos pensás que yo tuve que hacer una limpieza extra? Lo único que hice, hablar con los de calidad y decir, quiero que me recorran toda la planta, rastrillen todo, y donde vean algo, anoten, donde vean algún desvío. Ahora simplemente nos dedicamos a corregir algún desvío, pero cuando yo entro en la mañana, yo camino por el centro de la planta, está impecable. Impecable. ¿Hace falta que lo digas? No. 5S. Orden, limpieza. Un lugar para cada cosa en su lugar. Antes era una guerra, las puertas de emergencia, vivían tapando los pasillos de emergencia con materia prima, con producto terminado, con lo que sea, pero vos entrabas a la planta y todas las puertas de emergencia estaban tapadas. Jefe, lo que pasa es que no hay lugar. ¿Cómo no hay lugar? Sacamos todo lo que nos servía, hicimos orden, limpieza, un lugar para cada cosa en su lugar. En el pasillo de emergencia no se puede poner nadie. A nadie, ni siquiera una persona puede estar parada en el objetivo de una vía de escape. Entonces, vamos al punto número 4. Dice, cada objeto en su lugar marcado. Esto es importante también, que se puede hacer en la casa. Se puede hacer en la casa. Porque vos en la alacena podés poner, por ejemplo, alimentos no perecederos, ¿no es cierto? Infusiones, y ahí tenés todos los té, el azúcar, café, todo en un lugar de la alacena, ¿no? ¿Alguien vio el café? No sé, me parece que está arriba de la heladera. No, hay un lugar, está marcado, es mucho más fácil. Es mucho más fácil. Entonces, cada cosa en su lugar, sí, pero la podés marcar, la podés identificar, y como le digo en el placar también, si vos te pasa que te cuesta mucho, bueno, nosotros, mi señor, es así con el orden y la limpieza, con lo cual nos ha ido marcando las pautas y el territorio todas las veces, y a veces cuando no lo hacíamos nosotros, lo hacía ella por amor a ver todo ordenado. Pero a veces en la casa está la mamá que se lo pasa limpiando y recogiendo todo lo que dejan tirado los demás, hasta las medias en el pasillo. Entonces, ¿qué significa? Que no puede trabajar uno como burro para que los demás sigan siendo desordenados, o en amor a que se vea ordenado. Tenemos que introducir el sistema entre todos, y si ustedes lo buscan por internet, yo no traje para repartir apuntes, pero si ustedes lo buscan por internet, lo pueden ver, lo pueden imprimir, lo pueden pegar en la heladera y decir, chicos, miren, a partir de ahora, y les puedo asegurar que les va a dar resultado. Sobre todo cuando tienen chicos que van creciendo, que van incorporando el hábito de hacer las cosas ordenadamente. Y en la última S, que es Shitsuke, es mantener el orden. Porque el gran problema que tenemos los argentinos, ¿cuál es? Que nosotros somos capaces de hacer grandes cosas. El gran problema nuestro, ¿cuál es? Mantenerlo en el tiempo. Mantenerlo en el tiempo. Don Daniel sabía decir, se puede iniciar cualquier ministerio en la iglesia, cualquiera, el que se te ocurra lo podemos impulsar. ¿Cuál es el problema? Mantenerlo en el tiempo. ¿Qué le parece si hacemos una biblioteca cristiana? ¡Bravo!, dijimos nosotros. ¿Cuántos libros se juntaron? 20, 30, 40, después que lo pedían nunca lo devolvían, nadie controlaba quién se lo llevaba, quién lo traía, si no lo traía, si alguna vez lo devolvió, chao. Hicimos una videoteca en la época de los videos, ahí quedó 5, 7 videos han quedado, y lo que quedó con más después lo tiraron, porque después eso ya no servía más. Y así, entonces, se pueden hacer muchas cosas, el desafío es mantenerlo en el tiempo. A nosotros nos costó 3 años. El jefe mío me decía, Basilio, ¿sabes por qué la planta está así? Porque yo vengo cada 15 días. Le digo, usted se equivoca, ingeniero. Nosotros nos limpiamos ayer porque sabíamos que usted venía hoy. La planta está así todo el tiempo.
Entonces un día le tuve que escribir, en plena pandemia no podían viajar. Le mandé fotos del exterior de la planta, todo así, fotos de toda la parte del parque, todo el pastito cortado, todos los libustros, todo podado, qué sé yo, y les puse, como hay 24 cámaras distribuidas en la planta, le pongo, y el interior de la planta lo pueden ver por las cámaras, porque aparte ellos se conectan allá en un mega y hacen como un gran hermano, y ahí nos observan desde Buenos Aires. Le digo, y el interior de la planta lo pueden ver por las cámaras. Se mantuvo. Una vez que vos haces la disciplina y control, se puede mantener en el tiempo. Así que es un desafío, hermanos, ordenar nuestra vida en todas las áreas, pero aún ordenar nuestra casa. ¿Se acuerdan lo que le dijo Dios a Ezequías? Ordena tu casa, porque de cierto morirás y no vivirás. Después, la oración de Ezequías cambió ese propósito de Dios, lamentablemente, porque el propósito, el plan A de Dios era llevarlo a Ezequías, y él pidió, ¿cuánto? 15 años más. En los 15 años, ¿quién nació? Manasés y Efraín. Tremendo. Resultado de esos chicos, tremendo. Léanlo en su casa. Entonces, el plan de Dios siempre es lo mejor. Entonces, puede que Dios en algún momento a ustedes o a mí, aún siendo tan jóvenes como somos, nos diga, ordena tu casa porque de cierto morirás y no vivirás. Como no sabemos cuándo nos toca partir, tenemos que tener nuestra casa en orden. En todas estas áreas que hemos considerado con la ayuda del Señor y también aún en estas cosas. Porque si somos ordenados en casa, seremos ordenados en la iglesia. Yo nunca me olvido a don Daniel en las reuniones que hacíamos de ancianos, cuando él decía, ¿por qué tengo que ser el ogro siempre yo? Que estoy retando, que los niños empujan, tiran, vuelcan, y ustedes están, y ustedes eran Basilio, Marco, Esteban y Jorge. Están charlando, está muy bien que charlen y que hablen con los matrimonios y que hablen con los hermanos, está muy bien. Pero la casa del Señor es la casa del Señor. No pueden los chicos estar corriendo por el púlpito, llevándose por delante los instrumentos, toqueteando el órgano. No puede ser, no puede ser. Eso no es orden. Hermano, tenemos que asumir el compromiso de mantener el orden en la casa del Señor. Empieza en casa y eso se traslada acá. Mis compañeros en la fábrica, ¿saben qué me dicen? Que empezaron a ordenar la casa. Porque claro, era tan mugrienta la fábrica antes que ellos no tenían diferencia si en la casa había desorden y demás. Y el patio, que normalmente es tarea de los varones, era un desastre. Cuando ellos empezaron a trabajar con las 5S y empezaron a darse cuenta de los beneficios del orden y la limpieza, lo empezaron a aplicar en su casa también. Hermanos, que Dios nos ayude, que podamos realmente internalizar estos conceptos y entender que Dios es un Dios de orden. Dios ama lo limpio. Esto también es testimonio. No lo iba a decir, pero lo digo ahora. También tenemos que ser limpios en todo aspecto. En todo aspecto. Porque nuestra vida es un testimonio que impacta, estemos donde estemos y como estemos. Entonces, es importante que nuestro porte sea piadoso, y cuando hablamos de piadosos, tiene que ser de vestido no ostentoso, todo lo que nosotros digamos, pero tenemos que ser limpios, hermano. Tenemos que ser limpios. Una de las cosas que hace Dios cuando salva un alma es transformarla de adentro hacia afuera. Y nosotros hemos visto hermanos que vivían del basural, hermanos que han vivido en la pobreza extrema, pero cuando Dios los salvó, no solo cambió su alma y su corazón, sino que empezaron a cambiar externamente. Y empezaron a bañarse, y empezaron a andar con ropa limpia, y empezaron a vestirse como escogidos de Dios. En todos los sentidos que hablamos, vestidos como escogidos de Dios, de entrañable misericordia, etcétera, etcétera. Pero el porte es muy importante también, y nuestro hogar dice mucho. Cuando nuestra vecina entra a mi casa y encuentra todo el desorden, los platos acumulados de 3 días, además se lleva, ¿de qué idea se lleva? ¿Qué idea se lleva? Será muy cristiano, pero un desorden la vecina. Entonces, por testimonio, nosotros tenemos que vivir como Dios nos manda, ordenadamente y ser limpios, limpiando nuestro ser y limpiando todo lo que nos rodea. ¿Oramos? Padre, queremos darte gracias porque nos has convidado, Señor, a hacer todo decentemente y con orden. Señor, es un desafío que hoy tomamos una vez más, renovadamente en nuestra vida. Y solo te rogamos, Señor, que nos ayudes a tener la voluntad, la decisión de hacerlo en nuestra vida personal y también en la vida familiar, sin dudar que esto trasuntará en la vida de iglesia también. Señor, queremos darte gracias porque como familias cristianas tenemos a nuestra disposición todos estos recursos y las mejores posibilidades de llevarlos adelante. Señor, pedimos que estos objetivos que hoy nos trazamos, tal vez como
esposo, esposa, como familia, realmente lo podamos ver cristalizado primeramente en nuestro hogar. Señor, ayúdanos a darte la prioridad de nuestra vida y que podamos construir, Señor, testimonios muy fuertes, muy saludables, que puedan impactar y puedan ser de influencia en todos los medios donde nos encontremos. Bendice esta iglesia, bendice cada familia, Padre. Que tu misericordia y tu gracia se derramen sobre cada uno y aún sobre nuestros hijos y nietos, Señor, que tengas misericordia guardándolos de esta generación maligna y perversa. Pedimos tu bendición, agradecidos en el nombre del Señor Jesús. Amén.